Bueno, ahora sí. Buenos días, gracias por su presencia. Elaine Ford, teniente alcalde, vicerrector. Vamos a presentar al primer panelista, Ana Lucía Lenis. Ella es gerente de Política y Asuntos Gubernamentales de la región andina en Google. Ana Lucía es abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana de Bogotá y cuenta con un máster en Regulación de Servicios Públicos de Red de la Universidad de Barcelona. En 2012 se unió a Google como gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales para la región andina. Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y anteriormente trabajó en el área regulatoria de Claro en Colombia y Ecuador. Es subdirectora de Vigilancia y Control de la Agencia Nacional de Espectro y asesora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Con ustedes. Hola. Un momento, no funciona. A ver. No. Acá mejor. Muchas gracias, Máximo. Aquí tengo una policía con cronómetro, así que, bueno, prometemos que estaremos muy juiciosos y cumpliremos. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Definitivamente es muy importante empezar a discutir y a conocer un poco más sobre qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que se está discutiendo, especialmente en nuestra región. Vemos muchísimos invitados de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo que espero podamos poner un grano de arena y contribuir en un debate nacional en un momento muy importante, y es previo a una jornadas o a una temporada donde los asuntos electorales pues van a ser de gran interés para los peruanos. Desde el lado de Google, el tema electoral es definitivamente muy importante. Creemos que una de las tendencias, y me voy a enfocar un poco en estas experiencias de lo que ha hecho Google a nivel internacional y de lo que estamos viendo que está ocurriendo en los diferentes países donde se desarrollan elecciones. Espero enfocarlas en dos subtemas. El primero es las experiencias de nuestro equipo de Google Elections, que es un equipo que trabaja con las diferentes ONGs y con los diferentes gobiernos en muchos países del mundo para tratar de atender una necesidad muy grande, y es que cada vez que tenemos un periodo electoral en los diferentes países del mundo, las búsquedas se crecen exponencialmente porque las personas están yendo al mundo digital a preguntar dónde tengo que votar, qué es lo que está pasando electoralmente, por quién debo votar, cuál es la información de los candidatos, qué está pasando con los candidatos, qué están diciendo en los medios de comunicación, qué están compartiendo con sus electores y qué información quieren estos candidatos compartir con la ciudadanía. Y eso es importantísimo. No sé ustedes, pero no les voy a decir que aquí alcen la mano quién tiene smartphone, porque estoy segura que todos ustedes deben tener uno. Pero cuando ocurre una noticia o pasa algo en el ambiente político de nuestros países, creo que lo primero que hacemos todos es sacar el celular y buscar qué está pasando, qué está diciendo el candidato que me interesa, o qué están diciendo los otros candidatos o los partidos políticos sobre un tema de interés para el país, económico, social, de cualquier tipo. Dentro de esa experiencia quiero resaltar solo un tema que ha sido muy interesante, y es el trabajo que deben hacer los diferentes actores vinculados a los procesos electorales para dar la información que requieren los ciudadanos. Y esto es un deber y es una función que no solamente tienen los medios de comunicación o los partidos políticos o el gobierno o las ONGs o el sector privado o la academia. Es una obligación de todos los actores involucrados que los ciudadanos tengan la información que realmente necesitan para tomar decisiones acertadas en los temas electorales que les conciernen en sus países. Un ejemplo de esto es, ante la gran necesidad de información de las personas en los periodos especialmente electorales, creo que es importante resaltar el trabajo que se hace en coordinación entre los diferentes actores. Y lo voy a poner en un ejemplo. En las pasadas elecciones presidenciales en Colombia,
nosotros trabajamos para crear unos mapas donde donde los colombianos podían ver los resultados de las elecciones por sus diferentes ciudades o departamentos con los nombres de los diferentes candidatos. Esta información proviene directamente de la autoridad electoral, que es la que puede entregar esa información pública a los diferentes medios, ya sea digitales o tradicionales, que quieren compartir esa información con los ciudadanos. Hay información que además se comparte previamente. Muchas personas buscan dónde tienen que votar. Entonces las autoridades electorales o las mismas ONGs crean aplicaciones específicas para que las personas tengan acceso a su lugar de votación y no se pierdan en el momento en que quieran ir a llegar a su mesa de votación, como bueno, en Colombia le decimos mesa de votación, no me acuerdo en Perú, pero es el lugar exacto donde tienen que llegar a poner su voto. Ese trabajo se hizo en coordinación con la autoridad electoral en Colombia, con la registraduría, y la misma autoridad también tenía sus propias aplicaciones y herramientas para que los ciudadanos entraran y pudieran ver la información en línea. Definitivamente, y hacia ese punto me quiero centrar, es la importancia de garantizar datos abiertos para el desarrollo de aplicaciones e información relevante para los ciudadanos en aspectos electorales. Google ha participado y ha trabajado con muchísimos partners a nivel mundial en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Hemos trabajado con el National Democratic Institute, con Transparencia Brasil, con Asia Foundation. Esto es un poco un ejemplo de que ha sido un tema global. Y en ese trabajo y en esa experiencia de tener ONGs y organizaciones que se preocupan por compartir los datos públicos a los ciudadanos, durante este último tiempo ya 750 millones de votantes han tenido información gracias al desarrollo de aplicaciones y de información pública con estas organizaciones en más de 50 países. Esto muestra la importancia de trabajar en garantizar datos abiertos para que las comunidades de desarrolladores locales, las ONGs, las universidades puedan ayudar a educar en los procesos electorales. Un pequeño ejemplo de por qué esto es muy importante es lo que ocurrió en el 2012 con las elecciones en Estados Unidos. En esa época, en las elecciones del 2012, ellos en alguna zona de Estados Unidos tuvieron el impacto fuertísimo del huracán Sandy y en ese momento, ante esa emergencia, más de 152 puestos de votación, pues ante la emergencia tuvieron que ser relocalizados en otras zonas que fueran menos peligrosas para los ciudadanos. Gracias a una aplicación basada en datos abiertos que había desarrollado una ONG en Estados Unidos, los ciudadanos no se perdieron y todas esas personas que tenían identificado su puesto de votación pudieron entrar a una aplicación y tener acceso a la nueva lugar donde se había cambiado o donde se había relocalizado su mesa de votación y no perdieron la oportunidad de acceder a su derecho. Eso es muy importante y es un ejemplo. En Brasil también hace poco, en las últimas elecciones se hizo una hackathon auspiciada por una ONG que se llama Transparencia Brasil, que quería compartir una API que permite el desarrollo de aplicaciones adicionales sobre esa misma capa y a través de esa aplicación y utilizando esa API, más de 400 participantes y 48 developers locales en Brasil se presentaron a desarrollar aplicaciones, herramientas que les sirvieran a los ciudadanos brasileños a tomar una mejor decisión. ¿Cómo voy de tiempo, señor Morador? 5 minutos. Excelente. Solamente para terminar y aprovechar estos 5 minutos, me quiero enfocar ahora y pasar del tema de la importancia de la información hacia las campañas, porque seguramente tenemos muchos representantes de las campañas, de los partidos que están activamente trabajando en el Perú. Ahí solamente quiero resaltar 3 tendencias que estamos viendo desde Google en los temas electorales y pues atender un poco el pedido de Elaine de contarles qué estaba pasando en el mundo y hacia dónde se estaba enfocando el acceso a los ciudadanos por parte de las campañas políticas. Lo primero es resaltar que además de, obviamente, Search y Display, que son las herramientas o las plataformas de Google para tener presencia en la web, quiero hacer mucho énfasis hoy en YouTube y en los Hangouts. Hay muchas herramientas gratuitas
en este caso YouTube y Hangouts, pues son provistas por Google, que permiten que más allá de estar simplemente en encontrar la página web de mi campaña o de un candidato en particular, hemos empezado a ver que muchos candidatos exitosos que han ganado elecciones o que han tenido, digamos, una relevancia en sus campañas digitales, han trabajado en compartir información relevante con sus votantes. Y es muy importante trabajar en este tipo de plataformas gratuitas, subir información relevante para los ciudadanos. YouTube es una herramienta muy interesante donde puede crearse carpetas de información por determinados temas y que si a una mujer le interesa saber qué piensa un candidato sobre no sé, la licencia por maternidad, por ejemplo, pueda entrar al canal de YouTube de ese candidato y conocer en primera plana qué es lo que está pensando su candidato sobre un tema que realmente le interesa. El segundo tema que vemos como una tendencia en Google es lo que nosotros llamamos micromomentos. Los micromomentos están basados en 3 aspectos fundamentales. El primero es la intención. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que los usuarios en algún momento quieren entender o tienen una necesidad de información en un momento puntual. Ven una noticia, ven una pancarta y quieren saber qué está pasando. Es muy importante que las campañas entiendan que cuando una persona tiene esa intención de saber algo sobre su candidato, en un determinado contexto, lo más relevante es que exista la información para que cuando el usuario saque su celular y busque, pueda encontrar la información relevante y en el contexto adecuado sobre lo que piensa su candidato o los candidatos para poder tomar una decisión acertada. Y un último mensaje es la importancia de las plataformas y del acceso móvil. Porque muchos de aquí seguramente si les pido que busquen en este momento en Google cualquier cosa, no van a sacar su laptop, van a sacar su teléfono, su smartphone. Les dejo con un dato muy interesante. En las tendencias de búsquedas en google.com, el 28% de las búsquedas el año pasado, en diciembre del 2014, se hacían a través de teléfonos móviles o de dispositivos móviles. Para diciembre de este año hemos pasado del 28% al 40%. Es decir, que el que no está en el celular, el que no tiene una plataforma adecuada o amigable para encontrar información en el móvil, está perdiendo una oportunidad de oro de llegar a sus electores, de llegar a las personas que están buscando esa información. Creo que ya estoy en el tiempo, así que muchas gracias. La idea era compartirles algunas ideas de lo que vemos como tendencias y bueno, estaré con gusto durante todo el evento para absolver cualquier duda o ponerlos en contacto con nuestros equipos. Muchas gracias. Lucía, es muy importante todo lo que dice sobre Google, sobre todo en un mundo que avanza hacia el Internet de las cosas y hacia un Google semántico, que lo esperamos pronto. Yo les sugiero que si tienen preguntas, por favor tomen notas que van a pasar las señoritas, me imagino, recogiéndolas para prepararlas y al final hacemos una rueda de preguntas. Ahora les presento al señor Álvaro Ramírez Alujas, fundador, investigador principal y coordinador del área de Administración Pública del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid. Actualmente es consultor del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Cooperación Económica y Social ILPES, vinculado a la Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, de la Organización de las Naciones Unidas, y profesor adjunto del Instituto de Asuntos Públicos, INAP, de la Universidad de Chile. También es parte del jurado del Open Government Awards y de la Alianza para el Gobierno Abierto, director de la Fundación Multitudes en Chile y fundador de la iniciativa Open Government Standards. Está actualmente doctorando en Ciencia Política, Mención en Gobierno, Administración Pública, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencia Política, Administrador Público y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Con usted entonces, el señor Álvaro Ramírez Alujas.
Muchas gracias por la presentación. No crean nada de lo que acaban de decir, eso es parte del prontuario que no tiene mucho sentido de mencionar. Muchas gracias por la invitación y por la participación en este evento. La verdad es que voy a hacer, siempre lo digo, porque a propósito del tema de los tiempos, que también me voy a calibrar yo para poder decirlo, para poder aprovechar bien el tiempo. Voy a ser absolutamente, sí, por acá, absolutamente responsable de lo que diga, pero totalmente irresponsable de lo que ustedes escuchen. Básicamente les digo esto por lo siguiente. Este es un encuentro sobre democracia digital y una de las cosas que a mí me surge como pregunta relevante en este espacio es, bueno, si la democracia digital es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es lo que nos interesa a propósito de este tema, ¿no? Y en ese sentido, quiero traer a colación, a propósito de que yo vengo hoy día de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de CEPAL. Imagino que la mayoría de ustedes conoce un poco el trabajo de CEPAL. Nosotros hoy día estamos en una, si ustedes quieren, una cruzada a propósito de... No sé si, ¿se escucha bien o no? Porque se corta de repente, ¿sí? En una cruzada a propósito de que a fines de septiembre, recientemente, la primera, o sea, la nueva Agenda 2030 de sostenible, ¿no? Se va, no sé... Hola, hola. Hola. Ese tiempo me lo vas a quitar, ¿cierto? O sea, recientemente se ha lanzado una agenda para el desarrollo sostenible. Lo interesante de esta agenda es que son 17 objetivos de desarrollo, son 15 años los que tenemos de plazo para alcanzar estos objetivos. Muchos de ellos tienen relevancia desde el punto de vista de política pública, ¿no? Superación de la pobreza extrema, el tema de desarrollo sustentable a nivel mundial, etcétera. Pero en particular, el objetivo 17 tiene que ver con tener instituciones públicas responsables, transparentes, abiertas y participativas, ¿no? Que tiene que ver básicamente con esta pregunta sobre la infraestructura que necesitamos en el siglo XXI para poder asumir los desafíos del desarrollo, sobre todo en América Latina. Y ahí parto también con felicitar en el caso de Perú, que no solamente, y en un taller en un ratito más vamos a conversarlo mucho más en detalle, es parte de lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto como país. Hoy día la Alianza tiene casi 70 países a nivel mundial y que tiene que ver justamente con esta idea del gobierno abierto, que es muy cercano al tema de gobierno digital o de democracia digital. En la mayoría de nuestros países, y esto cito un poco también a Mario Benedetti, ¿no? Que me imagino que les suena. Yo esto lo aprendí cuando estaba en la universidad, ¿no? Él decía, cuando uno se aprende las respuestas, te cambian las preguntas. Lo que está pasando hoy día a nivel global con nuestros estados y nuestros servicios públicos es que efectivamente pasamos al siglo XXI con instituciones del siglo XX diseñadas en el siglo XIX que no alcanzan a responder la magnitud de la transformación que hoy día tenemos a nivel de sociedad civil. Lo mencionaba Gino en su presentación, el tema de la corrupción es un flagelo que hoy día está presente en todos lados. No es América Latina solamente uno de los continentes más contaminados por este tipo de fenómenos, sino que inclusive, fíjense ustedes que a nivel mundial es algo que está no solamente vinculando las relaciones espurias entre la política y los negocios, sino que también en el sector privado, ¿no? Se enteraron esto de Volkswagen hace un par de semanas atrás. Entonces hay un tema de un imperativo por una transformación de las prácticas de gestión, sobre todo en el sector público, y es aquí donde aparece el tema de gobierno abierto, ¿no? ¿Y qué es lo que es el gobierno abierto y por qué tiene que ver con este tema de la democracia digital? Tiene que ver con que, por un lado, hoy día el sector público no tiene el monopolio exclusivo para poder resolver los problemas públicos, y en un entorno digital donde la inteligencia está distribuida entre distintos actores de la sociedad civil, universidades, sector privado, hoy día uno puede utilizar las tecnologías, como decía a propósito del caso de Google, para trabajar información de distintos sectores en aras a generar bienes públicos, ¿no? Y en ese sentido, hoy día tenemos un paradigma distinto que apela por lo menos a 4 cosas que son fundamentales y sobre todo muy sensibles en nuestros países en la región. Uno es el imperativo de la transparencia y el acceso a información pública, ¿no? O sea, tener leyes de acceso a información pública es algo relevante, sobre todo para superar un fenómeno que yo digo, el fenómeno del Gollum, del Señor de los Anillos, ¿no? La información es mi tesoro, es el anillo, no lo comparto con nadie, ¿no?
Y fíjense ustedes que la información pública es un bien necesario para que la gente tome decisiones. Y la información pública no es propiedad del sector público, es propiedad del Estado y de la sociedad en su conjunto. Y si yo quiero evaluar políticas públicas, necesito información como primer elemento. Y ahí viene justamente el tema de datos abiertos. Información disponible para todos los actores, pero en formatos reutilizables que me permitan a mí agregarle valor desde los distintos intereses que tienen los actores. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, participación. Fíjense ustedes que en el concepto de burocracia tradicional que tienen nuestras administraciones públicas en América Latina, el ADN de la participación no estaba. Cuando esto lo escribió siglos atrás Max Weber, tratando de conceptualizar lo que era burocracia, participación no era parte de eso. De hecho, la administración pública tenía que ser lo más cerrado y estructurado posible. Incluso es más, piensen ustedes que cuando hablamos de participación en nuestros países, yo siempre lo verbalizo de la siguiente manera, ¿no? Yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden. Maravilloso. Participamos todos, pero en definitiva quienes cortan el queso, como decimos en Chile, son siempre los mismos. Aquí también hay un nuevo desafío que tiene que ver con que hoy día tenemos herramientas en el mundo digital, pero también a nivel presencial, que permiten esta combinación virtuosa de hacernos cargo de las demandas ciudadanas en un trabajo, digamos, de complicidad o de corresponsabilidad con los servicios públicos. Tercer tema, vinculado con estas dos cosas, el fenómeno o el desafío de la rendición de cuentas, ¿no? En nuestros países, a propósito del tema de la corrupción, nuestras autoridades tienen que verse obligadas a rendir cuentas permanentemente y hoy día hay muchas herramientas que facilitan ese proceso, que tienen que ver con plataformas digitales, pero que tienen que ver también con prácticas, ¿no? Aquí me sale un poco la frase de no basta con hablar de transparencia, uno tiene que actuar desde la transparencia, ¿no? Predicar con el ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con la rendición de cuentas. Y un último elemento que es relevante, ya lo mencionaba Elaine en la apertura, es el tema de la colaboración o de la cooperación o de lo que hoy día se llama incluso innovación cívica, este ecosistema que se construye entre distintos actores para aprovechar información pública y ponerlo a disposición de los actores y de la ciudadanía. Entonces, en este desafío, y a propósito de los temas que nos convocan en esta jornada, una de las cosas interesantes que está pasando en América Latina y que tiene que ver justamente con estos temas, es que estamos tratando, tenemos un laboratorio tremendo de innovaciones, de hecho, a propósito de que está acá Gino, a mí me tocó evaluar justamente la iniciativa que presentó el municipio de Miraflores, que era maravillosa, ¿no? Un cabildo de niños tomando decisiones públicas, digamos, y educando desde el civismo al protagonismo en la vida pública, ¿no? Yo lamento que no hayan ganado, pero fueron uno de los que aparecen en el dossier efectivamente como una práctica destacada. Y además una cosa también que va muy de la mano con esto, y es que, discúlpenme, a lo mejor voy a ser demasiado transgresor en lo que voy a decir, pero esto no es un tema de tecnología ni de técnica, es un tema político en su más extensiva expresión. Cuando uno habla de datos abiertos en formatos reutilizables, cuando uno habla de participación y colaboración, en última instancia lo que uno está haciendo es tratar de reducir las asimetrías de poder en nuestras sociedades. Sobre todo en sociedades como las nuestras, donde hay tanta desigualdad y donde justamente hay tanto poder en manos de tan pocos, ¿no? Entonces, el paradigma de gobierno abierto se incorpora en este proceso como una forma de reconfigurar, si ustedes me lo permiten, la forma en que no solamente gestionamos los asuntos públicos, sino en que también en la que vivimos la democracia. Porque el gran problema que está detrás de todo esto es el tema de la confianza. Ustedes lo saben, no hay que ser sociólogo para entenderlo, pero la confianza es el pegamento que nos une como comunidad. Es lo que nos mantiene unidos y sustentables en el tiempo. Y resulta que progresivamente, de manera sostenida en los últimos años en América Latina, justamente lo que más aparece como parte, no solamente de la corrupción, es la desconfianza entre pares y con las instituciones. Entonces, particularmente aquí es donde esta combinación virtuosa entre este nuevo paradigma, si ustedes me permiten, ¿no?, que trata de transitar desde una cultura de los privilegios a una cultura de la igualdad, vinculado con esta nueva agenda de desarrollo sostenible que pone acento justamente en la lucha contra la corrupción, con instituciones más abiertas y transparentes y con el tema de la participación como parte, porque piensen ustedes lo siguiente, ¿quiénes son los que más saben sobre los problemas públicos? Los propios ciudadanos. ¿Quiénes eventualmente pueden tener soluciones que sean escalables y que hablen de sus propios problemas? Los ciudadanos, bueno, también los funcionarios, ¿no? Porque, como dicen por ahí, para bailar el tango se necesitan dos. Necesito
una ciudadanía activa que hoy día está demandando mejores servicios públicos y que está participando de manera más dual desde el mundo tecnológico, digital, pero también desde el mundo presencial. Piensen ustedes en los grandes cambios que estamos viviendo en estas semanas en América Latina. Argentina hoy día está cambiando de rumbo político, vieron lo que pasó en Venezuela, ¿no? Están pasando cosas muy potentes desde el punto de vista de que la ciudadanía también está tomando un rol más protagónico. Pero para eso, en el otro lado, en el back office, como se dice en inglés, ¿no? Necesitamos instituciones públicas preparadas y dispuestas para asumir ese desafío. Y ahí yo tengo alguna duda, ¿no? En el sentido de que el gobierno abierto, la democracia digital, es un nuevo software muy moderno, muy rupturista, pero que estamos tratando de hacer correr en un hardware institucional que está obsoleto. ¿Sí? No sé si me entienden con esto, ¿no? O sea, tenemos instituciones que no hemos reflexionado sobre lo que necesitamos en esas instituciones, sobre el capital humano de esas instituciones. Los funcionarios deben ser protagonistas fundamentales de este proceso. Y para ir cerrando, porque quiero que tengamos tiempo además para que hayan preguntas, ¿no? Porque eso es lo importante de este tipo de espacios, es un poco también hablarles de la experiencia de Perú en estos temas, ¿no? Yo les comentaba, hoy día hay casi 70 países a nivel mundial que están en la alianza, que para estar en la alianza uno tiene que incorporar los principios del gobierno abierto: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y uso intensivo de innovación y tecnología en estos desafíos. Y de estos 70 países en el mundo, 15 son de América Latina. De hecho, cuando uno mira el mapa de la Alianza para el Gobierno Abierto, lo más sorprendente es que la región con más países incorporados es justamente la nuestra. ¿Y qué es lo que ha pasado acá en América Latina y en particular en Perú, digamos, en este periodo? Que Perú se incorporó por ahí por marzo del 2012. Planes de acción que eventualmente han sido co-creados o co-trabajados con organismos de la sociedad civil. Esa es parte de la promesa y es parte de la obligación o la corresponsabilidad que impone la alianza. Pero además un trabajo intensivo donde se utilizan las capacidades de otros actores, y aquí la comunidad de desarrolladores desde el mundo de la innovación o de los hackers cívicos son muy fundamentales, porque gran parte de las respuestas que andamos buscando no necesariamente las tiene el gobierno, sino que están incluso mucho más fuera. Lo decía también en su presentación Francisco Bobadilla, ¿no? Que Castells vio esto hace mucho tiempo atrás, ¿no? Manuel Castells ya veía el tema de que la revolución de los datos, la revolución de la información, la revolución del conocimiento iba a cambiar la nomenclatura de relacionamiento entre gobernantes y gobernados. Entonces la alianza hoy día es un espacio de transformación donde además yo les diría que en América Latina tenemos un laboratorio maravilloso de experiencias desde innovación cívica, con lo que se llaman hackatones de datos, por ejemplo, que han trabajado, que han generado, que han desarrollado muchas aplicaciones muy interesantes, no solamente desde el punto de vista de sistema político o votaciones, etcétera, sino que de bien público. Reportar incidencias sobre problemas de inmobiliarios o bienes públicos, temas vinculados con monitoreo del trabajo parlamentario, por ejemplo, a nivel del Congreso, temas vinculados también con cómo la sociedad puede tomar partido en hacerse más protagonista y no solamente espectador de resolver los problemas complejos que tiene hoy día el Estado a nivel regional. Entonces, esto nos pone el desafío de, y ahí yo dejo la pregunta justamente para que la respondamos en este día, ¿cómo logramos incorporar estos dos mundos, si ustedes me permiten, ¿no? El mundo de lo presencial, el mundo de nuestras instituciones, que muchas veces existen muchas resistencias a este cambio de paradigma, y el mundo virtual y digital, donde está hoy día, sobre todo la juventud, ¿no? A mí me pasa mucho en la universidad, que yo ya tengo mucho cuidado, porque cuando uno dice, bueno, Max Weber dijo esto en algún momento, uno de los chicos agarra la tablet, ¿no? Dice, profesor, parece que no lo dijo en esa fecha, ¿no? O sea, el fenómeno, fíjense ustedes, de Wikipedia, el fenómeno de que hoy día el conocimiento está distribuido y a la mano, hace que también nosotros tengamos que ser un poquito menos arrogantes y soberbios en pensar que tenemos la respuesta a los problemas y en atrevernos a confiar entre los actores de cómo a través de lo digital podemos fomentar un camino, y con esto termino, hacia el bienestar. Que no se nos olvide nunca que el rol fundamental de nuestras democracias, de nuestros sistemas políticos y en particular de nuestros gobiernos y nuestros estados es el bien común. Y el bien común tiene que ver con entregar servicios de calidad, y cuando hablo de servicios de calidad no es entregar una prestación como un bono solamente, sino que es garantizar el ejercicio de un derecho que está consagrado en una carta fundamental, ¿no? Entonces el tema de lo digital tiene que ver con un tema de reducir las asimetrías de poder, pero muy fundamentalmente de garantizar derechos. Y por eso los invito a ustedes también, y con esto cierro, yo soy un Jedi del gobierno abierto, a propósito que viene de Force Awakens. Esto es igual que la lucha contra el lado oscuro.
No nos va a ganar la corrupción, no nos va a ganar el tráfico de influencia, no nos va a ganar, digamos, la oscuridad, y para eso necesitamos mayor transparencia, mayor participación, mayor colaboración y mayor rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro Ramírez. Es muy interesante, especialmente la visión de ILPE CEPAL. Es un organismo muy respetado y que facilita muy buena información, ¿no? Su biblioteca digital está abierta para todos. Voy a presentarles a Carmen Beatriz Fernández, urbanista, USB, con maestría en Administración de Empresas, el IESA, y maestría en Campañas Electorales por la Universidad de Florida. Desde 1997 dirige Data Estrategia y coordina el portal político iberoamericano elecciones.net. Es socia fundadora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos, OCPLA, con experticia profesional concentrada en actividades vinculadas a mediciones de opinión pública, campañas políticas y nuevas tecnologías. Ha sido jefe de campaña a niveles local y regional, así como consultor en nuevas tecnologías y estrategia general a nivel presidencial en más de 50 campañas exitosas en diferentes países. Su trabajo en ciberpolítica le hicieron merecedora del Aristotle Excellence Award 2010, siendo parte del Global Dream Team que reconoce a los mejores consultores políticos del mundo. Ha sido también galardonada con el premio Econ Regional 2013 de Mejor Campaña Viral, así como Sendos Victory Awards 2014 en Excelencia Académica y Mejor Campaña para Redes Sociales. Dejo con ustedes a Carmen Beatriz Fernández. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Y yo vengo a hablarles de un caso particular. Vengo a hablarles de la era digital y su impacto en las democracias del siglo XXI, pero con especial referencia al caso de mi país, Venezuela, que, como ustedes saben, tuvo una muy importante elección el domingo pasado que los peruanos creo que han seguido con mucho interés. Gracias. Gracias. En verdad, muchas gracias, muy conmovida. Y les cuento que ayer cuando llegué me hice una escapadita al Museo Arqueológico, que me lo habían recomendado mucho. Y cuando llego al Museo Arqueológico, la señora de la puerta, estoy comprando mi ticket, y la señora de la puerta me dice, ¿de dónde nos visita? Y le digo, de Venezuela. Y me dice, felicidades, no sabe cuánto hemos rezado nosotros por ustedes. La señora portera del museo, de verdad fue tan conmovedor como este aplauso de ustedes ahora, que en verdad creo que Venezuela lo merece. Y vengo a hablarles de este caso, y es un caso que tiene mucho que ver con este tema que nos ocupa, de la era digital y su impacto en la democracia y en la democratización y en conservar la democracia, que es el caso nuestro. Esta historia, pues, o esta parte de la historia comienza en abril 2013, cuando se da la última elección presidencial entre Maduro y Capriles, y se da este virtual empate que divide a la sociedad venezolana en dos bloques prácticamente idénticos. Y a partir de allí, justamente se percibe que había ya una nueva mayoría que estaba haciendo los esfuerzos por emerger en la sociedad, y justamente en ese momento es que el gobierno venezolano consigue lo que había venido siendo un objetivo muy explícito desde el año 2004, que es lograr la hegemonía comunicacional. Entonces, curiosamente, ocurre prácticamente de manera simultánea, que el gobierno logra la hegemonía comunicacional que tan largamente había ambicionado, al mismo tiempo que tendía a convertirse por primera vez en minoría política. Entonces, es un caso de estudio interesantísimo, y al vicerrector Bobadilla le debe interesar como estudioso, y a todos los estudiosos del tema de la comunicación, porque en verdad el tema que hemos vivido en esta suerte de laboratorio social en que se ha convertido Venezuela es si en verdad influyen los medios y cuánto influyen los medios de comunicación, ¿no? El gobierno de Venezuela logra esa hegemonía comunicacional y se hace con un abanico amplísimo de medios de comunicación.
que incluye pues este largo listado que ven aquí: 14 televisoras, 25 estaciones de radio AM, 105 emisoras de radio FM, un sistema de información para la Fuerza Armada que incluye un canal de radio, un canal de televisión, 250 emisoras comunitarias. Cuando en el año 2000 Venezuela tenía un solo canal al servicio del Estado, y actualmente tiene a Venezolana de Televisión, ATV, Vive, Antena TV, Ávila TV, Telesur, con impacto regional, como ustedes saben, 3 circuitos radiales, pues una amplísima cantidad de medios de comunicación, y además la hegemonía se consigue con la compra de los editoriales de prácticamente todos los medios de comunicación privados del país. Adicionalmente, los pocos medios que venían quedando, los pocos medios impresos, se les hace una asfixia por falta de papel. El Estado controla las divisas y las divisas no son otorgadas a los medios de comunicación impresos, a los periódicos, se les impide la adquisición del papel. Han cerrado más de 20 diarios. Se han retirado de la grilla de los canales por cable. NTN 24 han sido amenazados igualmente de retirar de la grilla de canales por cable, Fox, RCN, Caracol, CNN. Digamos que es enorme y no es el objeto de esta charla, dar la enorme cantidad de abusos relacionados con la dominancia y la verdadera hegemonía comunicacional. Sin embargo, y pese a todo esto, en Venezuela quedó una ventana de información muy importante. Y esa ventana de información, cuando se cerraron todas las puertas de comunicación, tiene que ver precisamente con el mundo digital. Esa ventana del mundo digital incluye una amplísima penetración de la telefonía móvil, que alcanza el 100% de los ciudadanos, con 12 millones de teléfonos inteligentes, que viene a ser poco más o menos el 40% de esa penetración de telefonía celular, y un promedio de 10 mensajitos de texto al día, que es el internet de los pobres en el mundo rural, ¿no? Que también, digamos, son unas cifras importantes. Tenemos en Venezuela un 65% de penetración de cables, tenemos un 67% de penetración de internet, y de ese 67% de ciudadanos que usan el internet, el 95% son usuarios de Facebook y un 30% son usuarios de Twitter. Es decir, esos números nos hablan de un uso muy intenso de los medios digitales, que se ha vuelto incluso mucho más intenso a raíz precisamente de la hegemonía comunicacional, porque lo que pasó cuando el gobierno logra la hegemonía comunicacional, claro, hay que hacer la acotación de que la distribución geográfica es bastante irregular, y la distribución geográfica coincide vis a vis las zonas de más alta penetración con las zonas donde tienen más urbanas del país, y las zonas donde tiene mayores ventajas competitivas la oposición, ¿no? O sea, esos estados que ustedes ven en tono azul claro son precisamente los estados con menor penetración digital, y son precisamente los estados donde en esta elección del domingo ganó el oficialismo. Pero lo interesante es que a raíz de la hegemonía comunicacional, cuando el gobierno logra hacerse con todos los medios de comunicación impresa, radio, televisión del país, sucede esto. Ese poder que tienen las audiencias de decidir si migran o no de medios y si prestan o no atención. Cuando el gobierno expropia RCTV, que fue el primer zarpazo hacia la libertad de expresión que tuvo gran impacto mundial en el año 2007, esa expropiación y esa revocatoria de la licencia de Radio Caracas Televisión, que era el principal canal de televisión del país, con niveles de share entre el 30 y el 40% de la parrilla de televisión nacional, pasa al 0.3% en un lapso de 2-3 meses, ¿no?
Entonces, claro, una cosa es poseer los medios de comunicación y otra cosa es poseer las audiencias. Y eso se ha visto con gran claridad en Venezuela, ¿no? Nosotros aquí les traje un par de ejemplitos. Esto, por ejemplo, estos son los portales noticiosos de los 3 diarios principales del país. Fíjense cómo ese momento en que se cruza el Últimas Noticias con el Universal es cuando el Últimas Noticias cambia de dueño y entonces las audiencias migran hacia el Universal. Cuando el Universal a su vez cambia de dueño y es comprado por unos empresarios afines al oficialismo, otra vez esa curva se vuelve a cruzar. Es decir, las audiencias venezolanas, como el pescadito de la foto, decidieron migrar cuando entendieron que los medios decían lo que le interesaba solamente decir al gobierno. Eso se repite con portales noticiosos, se repite con canales de televisión, y ese mismo fenómeno se ha venido dando al punto tal que hoy en día el principal canal de televisión que se ve en Venezuela es CNN. Ese es el principal canal de televisión. Y el principal canal de televisión que se ve en Caracas es Antena 3 de la televisión española. Entonces, y nosotros encontramos muchas cosas como esta. Y esto fue el caso de a 15 días de las elecciones. A 3 semanas de las elecciones hubo un caso muy sonado internacionalmente donde 2 sobrinos de la pareja presidencial o 2 sobrinos de la primera dama presidencial son detenidos por narcotraficantes y apresados en los Estados Unidos. Esa noticia no tuvo ninguna cobertura en los medios de comunicación nacional. Esta es las primeras páginas de ese día, que fue noticia en todos los diarios del mundo. Entonces, pero cuando pasa esto, también pasan cosas como estas, ¿no? Entonces, esto es una pauta de $25 en Facebook con una viñeta alusiva de manera humorística al caso de los narcosobrinos, y fue vista por 700.000 personas, que es más o menos el doble de lo que se ve un spot de televisión en el principal canal de televisión del país, que es hoy por hoy Venevisión, en el horario estelar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pasan y han venido pasando, y son precisamente esas ventanitas de libertad de expresión, ¿no? Esto ya lo habíamos visto antes, esto fue en el año 2000, a finales del año 2013. Es importante que el Papa reciba Capriles. Bueno, viendo las primeras planas de estos diarios, tú te das cuenta cuáles diarios en diciembre del 2013, en noviembre del 2013 todavía tenían línea editorial independiente y cuáles habían entrado ya en la línea editorial del oficialismo. Entonces había un gran número de periódicos que no le parecía esa noticia relevante, ¿no? Y se hizo este tipo de cosas, ¿no? Ya ahí fue cuando se empezaron a hacer este tipo de pautas en Facebook que buscaban precisamente informar por los caminos alternativos, ¿no? Otro ejemplo fue esta alocución muy conocida de Leopoldo López cuando se iba a entregar. En vísperas de su entrega, graba este video que genera 1 millón de views en las primeras 24 horas, ¿no? Entonces, lo interesante es que no solamente las ventanitas de la ciberpolítica sirven como prótesis de libertad de expresión, sino que también la ventana de la ciberpolítica sirve como estímulo al activismo real. O sea, no solamente en el caso venezolano, hemos visto infinidad de casos donde no solamente se usa la información política en medios 2.0, sino que se utiliza para animar y para orquestar y organizar las acciones que tienen que ver con la política 1.0, con la política tradicional, con la política de calle, ¿no? En esta elección del domingo pasado vimos además
dos cosas muy interesantes que creo que vale la pena traer aquí como ejemplos. Vimos la aparición de nuevos formatos o el uso de nuevos formatos de manera muy intensa por parte de la oposición. Particularmente Enrique Capriles usó muchísimo esta nueva funcionalidad, esta nueva aplicación de Facebook, que es el Facebook Mention, que sirve para ver en vivo, pues es como un Periscope, pero en Facebook, ¿no? Y esto fue usado, pues, mucho durante toda la campaña por Enrique Capriles, sigue siendo usado porque Enrique Capriles es un hombre que ha sido absolutamente invisibilizado de los medios de comunicación nacionales, ¿no? Esa ha sido parte de la línea editorial de esa hegemonía comunicacional. Otro ejemplo que le va a gustar mucho a Ana Lucía, y aquí pido un minuto más, pues se lo pido al tiempo a Ana Lucía, es este ejemplo que fue verdaderamente una cosa poderosísima el domingo, día de la elección. Esto fue el canal de YouTube transmitiendo en vivo todo el domingo de la elección, porque había el temor justificado de que las posturas y los pronunciamientos de la unidad no tuvieran cabida en el esquema nacional de medios de comunicación. Entonces se monta este canal de YouTube que empieza a transmitir en vivo y llega a tener en algunos momentos cumbres como 71.000 usuarios viendo en vivo una transmisión. Este fue uno de los elementos que hizo posible la victoria el domingo, porque a través de este canal fue que se dio el alerta de que los centros, las mesas no estaban cerrando a la hora que debían cerrar y se exigió que se cerraran. Las declaraciones de Tuto Quiroga, el expresidente boliviano, fueron dadas solamente por este canal, y a raíz de esas declaraciones el CNE le quita la credencial como acompañante internacional, y a raíz de eso se le da gran visibilidad al tema de que no estaban siendo cerrados los centros, y de esa manera se pudo poner un obstáculo a una tramoya o a una posible trampa que estaba en camino, ¿no? Entonces, estos nuevos formatos pues son muy importantes y es parte de lo que estamos viendo en Venezuela hoy. Ahora el nuevo esfuerzo de la hegemonía comunicacional tiene que ver con confundir y asumir la vocería opositora, y vimos cosas de estas, el uso de panfletos falsos. Eso creo que en Perú también se ha visto con cierta frecuencia, el uso de panfletos falsos y el uso y la clonación de la publicidad auténtica por una publicidad engañosa. En fin, bueno, un poco esto es lo que quería contarles, y la conclusión es que es esta misma conclusión a la que llegó el general Perón en su momento, ¿no? Fui derrocado en 1955 con todos los medios a mi favor. Había llegado al poder en 1946 y volví en 1973 con todos los medios en mi contra. Es decir, los medios son muy importantes, pero no son tan importantes como para voltear la vocación de cambio de una sociedad. Muchas gracias, Carmen Beatriz Fernández, por esta impresionante exposición. Hemos visto la tremenda importancia del mundo digital en la democracia, que es lo que estamos tratando toda esta reunión. Voy a presentar a Neid Cardoso. Por favor, usen los audífonos de traducción para poder seguir la conferencia, porque él hablará en inglés. Neid Cardoso es abogado de Electronic Frontier Foundation, con sede en San Francisco, Estados Unidos, organización líder dedicada a defender las libertades civiles en el mundo digital. Como miembro del equipo legal de EFF, el señor Cardoso administra el informe ¿Quién cuida tu espalda?, que evalúa la protección que otorgan los proveedores de servicio a la data de los usuarios. Él se centra en las prácticas legales en la intersección entre tecnología, privacidad y libertad de expresión.
El señor Cardoso ha defendido los derechos de blogueros anónimos, ha demandado al gobierno de Estados Unidos por acceder incorrectamente a documentos clasificados y ha participado en procesos de lobby en el Congreso para la reforma de las leyes sobre vigilancia. El señor Cardoso conduce proyectos sobre privacidad de expresión en escuelas, gobierno, transparencia, derechos de hackers de hardware, expresión anónima, litigio en registros públicos y resistencia a la vigilancia. Es bachiller en antropología y política de la Universidad de California. Se lo dejo con ustedes. Gracias. Gracias, Máximo, y gracias, Elena. Lo siento, no hablo español. So from here on out, it's going to be English. Sorry about that. Good morning, and thank you for having me. As Máximo said, I'm Nate Cardozo from the Electronic Frontier Foundation in San Francisco, California. EFF, the Electronic Frontier Foundation, is 25 years old, which in internet years is ancient history at this point. We're dedicated to defending digital rights, free expression and privacy on the internet, as well as the rights of innovators and developers worldwide. We're based in California, but we have a global presence, including Latin America. EFF is focused on maintaining the rule of law on the internet. Our founder, John Gilmore, said in 1995 that the internet interprets censorship as damage and routes around it. That was true then, and it's even more true now. As Carmen noted, in the 21st century, the internet and the digital world is the protector of free expression. The internet is where the peoples of the world will exercise their voices. We put more of our private data online than we ever have before. Our photos, our locations, our social networks, our bank accounts, our personal data, our diaries, everything that we used to keep in papers, in drawers, in our house, in our desk, in our office, all of it is on the internet now. And it's in the hands of third parties in a way that it never has been before. In the 20th century, we used to hold our own data. In the 21st century, we have to trust others to hold it for us. ISPs, cloud providers, Google, Twitter, Facebook. We have to trust them. We have no other choice but to trust the providers that hold our data. And so the question that EFF asks is, are those providers worthy of the trust that we have to give them? And so we have a project in the US. We started it in 2011 called Who Has Your Back? The Who Has Your Back report is an investigation that we do every year into ISPs, into social media providers, into cloud services, to determine whether they're actually deserving of the trust that we're forced to give them. We ask the companies, do they always require a judicial warrant before turning over content to the government? Do they provide transparency? Do they notify users when governmental agencies come to them seeking their data? And do they have a commitment to privacy? Since 2011, when we started the Who Has Your Back report in the United States, the companies, but both domestic companies in the United States and global companies like Twitter and Google and Facebook have improved massively. In 2011, only a couple of companies had what's called transparency reports. A transparency report, if you're not familiar with the term, is a report where companies give their users notice of the number of times they're served with search warrants or other requests for data. And those numbers, obviously, are quite large. Until recently, until Google released its first transparency report in 2010, those numbers were unknown. We simply didn't know how often the government came seeking our data. But thanks to the new trend of transparency reporting, now we know. In 2011, when we released our first Who Has Your Back report, very few companies had
had transparency in terms of when they would turn over data to law enforcement, how they were protecting our privacy, what kinds of encryption they used, etc. Now, in 2015, 4 years in, almost every one of the major cloud providers in the United States provides that transparency, and that improvement is huge. In Peru, we worked with a local NGO named Hiperderecho to release a Peruvian version of the report. It's titled, "Who Defends Your Data?" I don't remember the title in Spanish, but I'm sure your translator does. Hopefully, this will be the first of an annual series of reports. The Who Defends Your Data report here in Peru looks a lot like the 2011 report in the United States. We use gold stars as a metric, and I can get into the reasons why in a minute. But there aren't very many gold stars on the Peruvian report, just like there weren't very many gold stars on the 2011 US report. We use gold stars. I don't know if it's the same in Peru, but in the United States, kindergarten teachers or elementary school teachers will give kids little gold stickers as awards for doing good work. So we don't want to try and punish ISPs or social media providers or cloud services for their lack of defending our data. Instead, we want only to reward them. So that's why we use the kindergarten metric of gold stars just as a little bonus for companies who do the right thing. The value of a report like Who Has Your Back or Who Defends Your Data is in the transparency and accountability that it provides. And it provides it in a couple of different ways and in a couple of different directions. It provides transparency and accountability both for the companies themselves who issue transparency reports and who are being evaluated in the Who Has Your Back report. But more importantly, it provides transparency and accountability for the governments around the world who work with the companies. And I'll give you an example of why transparency reporting is critical in the digital age for providing accountability, both for companies and governments. In the United States, and I'm going to give a US anecdote because I think it's extremely clear. In the United States, when the police want to obtain a wiretap, either listen to your phone conversations or have a live method of intercepting digital communications in real time, they need to go to a court, to a neutral judge, and obtain what's called a wiretap order. It's the absolute highest level of judicial warrant that exists in the United States. It's very difficult to get, and the standard is extraordinarily high if the cops want to be able to listen to conversations live. Due to the ISP's transparency reporting, we at EFF were able to identify the following statistic. 40% of US wiretap orders in 2014 were issued by a single judge in a single court in a rural county in Southern California, a county with only a couple million people out of a country of 370 million. 40% of the wiretap orders nationwide came from that one court. And we were only able to identify that fact via the company's transparency reporting. Without companies like AT&T and Facebook giving those transparency reports to their users and to us, to civil society, we would not have been able to identify that there was one out-of-control prosecutor, one out-of-control judge responsible for that vast proportion of wiretap orders. And what that led to was a federal investigation into that judge and into that prosecutor who had, it was concluded, been working together systematically to violate the rights of people in that small rural county in Southern California. Transparency into government takedown requests is another key value of transparency reporting and projects like Who Defends Your Data. As Carmen was so eloquent,
the Venezuelan experience is key in understanding how critical digital platforms are to free expression in the 21st century. And governments are well aware of that fact. One of the ways that, that the Venezuelan government was able to control media at the beginning of this century was through newspapers. But believe me, they haven't stopped in the 21st century, and they haven't stopped trying to control media online. And one of the ways that the Venezuelan government, but more so other governments around the world, attempt to do so is by demanding companies like Google, like Facebook, like Twitter, remove content, remove users' speech. And part of the value of transparency reports is that companies now, for the first time, are letting their users know when that happens. So we can tell that the Turkish government is the biggest censor of speech online. We can tell that the Russian government is almost gleeful in its repression of speech online. And we're able to do so because the companies are being transparent. And please don't mistake my meaning. Technology companies can and should work with governments around the world. They can and should work with law enforcement to help investigate and fight crime, both in the internet and in the real world. But they need to do so in a way that furthers the goals of transparency and accountability. As a famous United States Supreme Court justice said, sunlight is the greatest disinfectant. And that he said that in the early 20th century, and now in the early 21st century, it's just as true. EFF is dedicated to making sure that our human rights follow us into the 21st century and on to the internet and into the digital world. Privacy and free expression are key to maintaining our digital rights, maintaining our civil rights, and maintaining our human rights on the internet. And companies are a key partner. So in conclusion, I would just like to thank Hyperderecho for its work in the Who Defends Your Data report with EFF. And I hope that it's the first annual of many reports to come. So thank you. Bien, muchas gracias, Nair Cardoso. Creo que, resumiendo con otras palabras, vivimos en un mundo paralelo, vivimos en dos mundos paralelos, un mundo virtual y un mundo digital. Y el mundo digital está avanzando mucho más rápido que el mundo real. Tenemos que crear nuevas leyes, crear nuevos sistemas y utilizar todo lo posible estas nuevas tecnologías, remozando nuestras instituciones, como decía Álvaro Ramírez. Bien, muchas gracias. Creo que con esto vamos por terminada esta mesa y agradecemos su presencia.